Bueno, buenas tardes. Entonces les damos la bienvenida a un nuevo evento organizado por la Unión Regional Marquesana. Hoy, la Divina Comedia en la obra de grandes artistas. En esta ocasión recordaremos los 700 años de la muerte del gran poeta italiano Dante Alighieri. Pero, ¿cuál es el porqué de esta gran celebración que se ha realizado este año en todo el mundo? Raffaele Pinto, profesor de Filología Italiana de la Universidad de Barcelona y presidente de la Sociedad Catalana de Antología, nos dice: Dante Alighieri toca todos los terrenos intelectuales. Señala que cualquier ámbito que trate, poesía, arte, política o economía, el Dante lo aborda desde una perspectiva universal y lo pone en relación con todo lo demás. Por eso es tan actual. Bueno, escuchamos ahora las palabras de bienvenida de nuestra presidente, Franca Lani. Franca. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, profesor Nicolás Fabiani, por siempre estar con nosotros colaborando. Le agradecemos mucho. Gracias a todos los presentes y también a la comisión que tanto está trabajando para que mes por medio tengamos algo cultural así de algún artista o alguna persona importante. Les agradezco a todos y ahora nos queda escuchar la linda charla y exposición que va a hacer el profesor. Gracias a todos y muy amables. Vean, para entrar un poco en tema, podemos decir que la Divina Comedia se escribió entre los fines del siglo XIII y comienzo del siglo XIV y relata el viaje de Dante por 3 lugares: el infierno, el purgatorio y el paraíso. El tema central de la comedia, como se llamó en un principio, después se le agregó la palabra divina, fue Boccaccio que le agregó, es el viaje que realiza el Dante a lo largo del cual encontrará su propia identidad. El viaje representa en realidad la vida humana, de tal forma que no solo se trata de la adquisición de experiencias, sino de además se busca un simbolismo a cada una de esas etapas, a cada uno de los pasos que transita el caminante. Tampoco debemos olvidar la relación de el Dante con Le Marche, con nuestra región, ya que lugares y personajes de la misma se ven reflejados en los cantos. Por ejemplo, tenemos la ciudad de Montefeltro, con su monasterio de Santa Croce di Fontevellana, está nombrado en el paraíso, unido a la guía de San Pier Damiani. Podemos verlo en el mapa. Está en color verde. Acá vemos en el mapa las distintas ciudades con distintos colores, cuando se citan directamente en la obra, en la Divina Comedia, cuando tienen alguna relación indirecta que no está nombrada directamente, y en verde los que tienen alguna relación con la vida de Dante como persona, ¿no? Vemos también la ciudad de Gradara, que es aquella ciudad donde ocurre la historia trágica de Paolo y Francesca, que está nombrada en el infierno. Fano, la ciudad del ilustre personaje Jacopo del Cassero, cuya alma se encuentra en el purgatorio. Sabemos también que Jesi o Jesi, que está señalada en azul, fue la ciudad donde se publicó la primera edición de la Divina Comedia a manos del tipógrafo jesino Federico de Conti. Aparecen también las ciudades de Urbisalia como ejemplo de fugacidad terrenal, y también se nombra al fiume Tronto, al río Tronto, que históricamente delimitó la frontera de Le Marche. Fue mencionado por Dante en el Paraíso para trazar las tierras sobre las que habría gobernado el rey franco Carlo Martello. Bien, pero vamos ahora ya a lo que estaban esperando, que es la charla del profesor Nicolás Fabiani. Si bien muchos ya los conocen, nos ha acompañado también el año pasado, mejor dicho, ha dado la charla el año pasado del evento Rafaelo 500 años después, y voy a
a leerles el currículum muy sintético como lo ha pedido él. Bueno, el profesor Nicolás Luis Fabiani es profesor en letras, recibido en la Universidad de La Plata, es asesor literario, tiene una maestría en Historia del Arte de la Universidad de Poitiers, Francia, también un diploma en Filosofía Ética y Política de la Universidad de Barcelona, fue docente de las universidades de La Plata, San Martín, Mar del Plata, la Universidad del Centro, la Universidad Atlántida Argentina y la Universidad de Poitiers en Francia. También fue docente de la Escuela Municipal de Arte Dramático y del Conservatorio Luis Llaneo de Mar del Plata, y del Instituto Superior de Profesorado San José en Tandil. Ha dictado numerosos cursos, seminarios, ha presentado ponencias tanto en el país como en el exterior. Fue director del Grupo de Investigaciones Estéticas de la Universidad de Mar del Plata, y en la actualidad preside el Instituto de Estudios Culturales y Estéticos y dirige la revista ISC, que es una revista digital. Fue jurado del Premio Estrella de Mar, de la Pantalla Pinamar y otros festivales. Y desde hace ya varios años dicta cursos sobre artes para PAMI en la sede de la Universidad Atlántida Argentina. Así que es todo un orgullo para nosotros que esté llevando esta charla adelante. Bueno, dicho todo esto, entonces les vamos a pedir que cierren todos los micrófonos, como están la mayoría, para que podamos disfrutar con atención y sin interrupciones de la disertación. Al final de la charla va a quedar abierta la conexión para si le quieren hacer alguna pregunta al profesor o quieren compartir con nosotros alguna experiencia. Bueno, sin más, entonces, profesor, le dejo el micrófono. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a la Unión Regional Marquesana por haber invitado otra vez. Hay gente que no escarmienta, diría yo. Bueno, y por supuesto es un placer estar junto con ustedes y apoyando todo lo que hacen en pos de la difusión de la cultura italiana, que también son mis ancestros. Bien, ante todo debo destacar dos cosas. Fui y sigo siendo un lector de la obra de Dante, pero no soy ningún conocedor erudito de la obra de Dante. Para decir, académicamente no me hago responsable del conocimiento de la obra de Dante eruditamente, ¿no? Y por otro lado, como es el título de esta presentación, voy a ocuparme de grandes artistas que tomaron contacto con la Divina Comedia más que con la Divina Comedia como obra literaria en sí. Bien, vamos a compartir entonces pantalla para que ustedes puedan ver ya las primeras diapositivas relacionadas con esta presentación. Creo que ya está en pantalla, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, dicho estas palabras, entonces vamos ya a la primera diapositiva, una obra de Domenico Di Michelino, una obra del siglo XV, probablemente la representación de Dante más conocida actualmente, Dante con la ciudad de Florencia y la alegoría de la Divina Comedia, que ustedes ven un ejemplar, lo tiene Dante en su mano izquierda. Esta obra está en la Catedral Santa Maria dei Fiori, en Florencia, y, como digo, en el libro que Dante tiene en sus manos se leen los versos iniciales de la obra. Poco más adelante ya los conocerán. Vemos la Catedral de Florencia, justamente, una hermosa catedral cuya fachada no es esta original, no es esta que están ustedes viendo, porque fue reconstruida en 1887, en estilo neogótico. Volvamos a la obra de Di Michelino. En esta obra, al parecer la única documentada de este pintor, para nosotros vemos a la derecha del poeta una vista de Florencia. A la derecha nuestra, perdón. A la derecha nuestra está la ciudad de Florencia, marcada allí con una flecha roja. Y por otra parte, vemos también a la izquierda de Dante
y, digamos, a la derecha, perdón, de Dante y a la izquierda nuestra, con una flecha amarilla, la entrada del infierno, donde los condenados ya descienden en procesión. Y a sus espaldas, la montaña del purgatorio, con una flecha color oscuro. Después vemos donde en la flecha rojo oscura nos muestra, digamos, la montaña del purgatorio, y donde se ve de la cima una imagen del paraíso y se observan las figuras de Adán y Eva. Los arcos que están en la parte superior y que se encuentran señalados con una flecha celeste arriba a la izquierda son los que señalan las esferas celestiales, vale decir, la trayectoria de los astros. Por supuesto, no es una imagen cronológicamente adecuada, porque la cúpula de Brunelleschi no estaba allí cuando Dante vivía, la cúpula que ustedes ven a la derecha marcada con una flecha. Y vemos, por supuesto, no podía faltar, en la ciudad de Florencia, la estatua de Dante en la Plaza Santa Croce, una obra de Enrico Pazzi de fines del siglo XIX. Dante, como sabemos, entonces nació en Florencia y murió en el exilio. Bien, no pertenece esta obra a una ilustración de la Divina Comedia, o sea que antes de preocuparnos del tema propuesto para hoy, a modo de prólogo, quisiera citar otra famosa obra de Dante, La Vita Nova, que es una breve obra juvenil, coronación del llamado Stil Novo, estilo nuevo para la época, y la obra aborda las experiencias juveniles de su amor ideal por Beatriz Portinari, aquel encuentro temprano en su niñez, luego en la flor de la juventud, y finalmente también la prematura muerte de Beatriz. La Vita Nova, por otra parte, se cierra con la remisión al poema mayor, que será, por supuesto, la Divina Comedia. La pintura pertenece a Henry Holiday y presenta a Beatriz, a quien la vemos rehusando mirar y hablar con Dante. La escena se desarrolla en el puente de Santa Trinidad de Florencia. Vemos a Beatriz vestida con un atuendo blanco, simbólicamente, la pureza, como siempre, encarnada en ese atuendo blanco, que camina acompañada por dos mujeres, una amiga de ella y a su lado la criada, unos pasos más atrás. Esto, diríamos, está situando un poco la Vita Nova, en el sentido de que allí aparece justamente Beatriz, la amada, la mujer amada por Dante de su niñez, y que, bueno, luego, por supuesto, Dante no contraerá nupcias con ella, y ella, por supuesto, se casará con otra persona, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ir por pasos y vamos a ir marcando en cada uno de estos pasos cómo es esta relación de Dante con Beatriz. Esta obra pertenece, como ven ustedes, a Dante Gabriele Rossetti y se titula Beata Beatriz. Es una obra compuesta por Rossetti hacia fines del siglo XIX, mediados y casi fines del siglo XIX. El tema proviene justamente de la Vita Nova, ¿no? El propio Dante Gabriele Rossetti fue quien realizó la primera traducción al inglés de esta obra literaria, lo cual señala su fuerte lazo con la obra de Dante. Como ven ustedes, Beatriz se nos muestra en un momento de transfiguración mística que supone su entrada al más allá. Su vestido es gris y verde, colores que plasman simbólicamente la esperanza, el verde obviamente, y el dolor, el gris, así como también el amor y la vida. En el fondo, como ven ustedes, en forma muy imprecisa, se distingue el Puente Vecchio, el Puente Viejo de Florencia, donde Dante y Beatriz se conocieron por primera vez. También
Hay una paloma que se posa en las manos de la retratada y que evoca su muerte inminente. Asimismo, un reloj de sol es el que representa allí el paso inexorable del tiempo y el carácter efímero de la vida. Los primeros bocetos fueron elaborados por Bossetti en 1855 y el pintor describió la obra en estos términos. Las figuras, todas las del primer plano, es la de Beatriz. Y detrás, como digo, dice Rossetti, está el Puente Viejo y aún una figura de Dante a la izquierda de la obra. En esta obra, también de Dante Gabriele Rossetti, El sueño de Dante ante la muerte de su amada, vemos justamente Dante que sueña que es conducido al lecho de muerte de Beatriz, vestido de negro, y permanece de pie mientras contempla cómo su amada está muriendo. Rossetti crea el cuadro nuevamente con elementos simbólicos, las prendas verdes de las mujeres situadas a ambos lados, símbolos obviamente de la esperanza, las flores primaverales situadas en primer plano, símbolos de la pureza, y las palomas rojas, símbolos del amor. Al fondo, a la derecha, también esboza en Rossetti una pequeña vista de la ciudad de Florencia. Todo de una manera muy exquisita, como tiene Rossetti, que pertenecía, ya vamos a ocuparnos un poco más de él, al movimiento pre-rafaelita, o sea, que un movimiento que se inspira en producciones artísticas anteriores a Rafael. Y esta es la primera edición de la obra, en 1472. Queda claro, ¿no es cierto?, que cuando Dante había escrito la Divina Comedia, no existía todavía la imprenta de tipos móviles, tal como la concibió Gutenberg hacia 1440, ¿verdad? Lo cual significa que las primeras ediciones fueron manuscritas. Y bien, vayamos un poco al tema, ¿no? Divido al tema en dos, es decir, a los artistas, ¿verdad? Los ilustradores, por un lado, es decir, también grandes artistas, ¿no es cierto? Pero artistas que, diríamos, están abocados a, como el término lo dice, ilustrar la Divina Comedia. Y después los que se inspiraron en determinados cantos, personajes, reinos del más allá, hacia el infierno, el purgatorio, el paraíso, relacionados con la obra de Dante. Y bien, ya en las primeras ediciones contamos con primitivas imágenes relacionadas con la obra, que las podemos rescatar justamente en las miniaturas medievales, realizadas a veces por autores desconocidos, lo cual de ninguna manera significa desmerecer sus méritos. Aquí vemos una imagen referida, iluminando, diríamos, los primeros versos de la obra. Vemos un detalle ampliado que nos permite observar ya las dos figuras que recorrerán las instancias del infierno, el purgatorio, vale decir, Dante vestido de azul y Virgilio vestido de rojo. Un detalle de otra de las miniaturas, en este caso, Dante y Beatriz ante la luz. Se atribuye a Giovanni di Paolo, quizá hecha en Toscana o en Siena, no se sabe exactamente bien, pero como se sabe en esta obra, ¿no es cierto?, esta visión que tenemos aquí de Dante, que pertenece a los últimos cantos de la obra, en el Paraíso, quisiera que ustedes la retuvieran porque va a tener una, diríamos, clara descendencia entre los distintos autores que hoy vamos a frecuentar. Como se sabe, la obra da comienzo con estos versos. En el medio del camino de nuestra vida me encontré en una selva oscura,
porque había perdido el camino recto, ¿no? La directa vía. Así que estos son los cantos que dan comienzo. La obra es una ilustración de Gustavo Doré, que después vamos a volver sobre este artista. Y de alguna manera, esta obra introductoria, ¿no? Digamos, en que vemos a Dante justamente perdido en esa selva oscura, me permite aproximarme ya al primer ilustrador, porque Doré es uno de los grandes ilustradores y uno de los primeros es justamente Botticelli. Quizá más conocido por nosotros por esta obra de Botticelli, El nacimiento de Venus, así como La primavera también, composición que muestra, como vemos allí, a la diosa del amor y la belleza llegando a la tierra, a la isla de Chipre, nacida de la espuma del mar, llevada por los vientos. La diosa está de pie tan pura y perfecta como una perla. La recibe una joven, a la que a veces se identifica como una de las gracias o también como la primavera, que le tiende un manto cubierto de flores. El tema del cuadro, como insisto, celebra a Venus como símbolo del amor y la belleza. De alguna manera, esta alusión al amor, vamos a ver cómo se relaciona también con la Divina Comedia. Existen notables manuscritos ilustrados de la comedia, y entre las ilustraciones más famosas precisamente están los dibujos de Botticelli, que ilustra con láminas de pergamino el famoso libro, y que encargó Lorenzo Pierfrancesco de Medici, y quedaron inconclusos, cosa que hay que remarcar, esas ilustraciones, pero constituye un hito en el arte de la ilustración de libros del 480. En el archivo bibliográfico del Vaticano, en Roma, reposan 7 de los dibujos de Botticelli sobre la Divina Comedia, incluido esto que están viendo ustedes aquí en la propia biblioteca, que es el mapa del infierno. De las 92 láminas que realizó, se perdieron muchas y no se sabe en rigor cuál fue el total, ¿no? Esta es una de las láminas adicionales, no asignadas a ningún canto concreto. Hay otra más que después vamos a ver. Y los demás dibujos terminaron en, vaya a saberse por qué razón, en la residencia de los duques de Hamilton, en Escocia, quienes fueron propietarios de 85 dibujos que finalmente vendieron al gabinete de grabados en Berlín, donde se encuentran hoy. Bien, veamos esta obra en particular, como digo, el mapa del infierno, una obra que aquí, vista fuera de toda proporción, pareciera mucho más grande de lo que es, mide aproximadamente unos 30 por 40 centímetros, poco más o menos, y allí Botticelli plantea, justamente a la manera que lo hace Dante, visualmente los círculos del infierno, cada vez más estrechos a medida que nos aproximamos a los mayores castigos. Vemos entonces, ahora señalados con más precisión, dónde se inicia el infierno, es decir, la entrada a la boca del infierno, y por otro lado, en la parte inferior, los últimos círculos de ese reino, diríamos. Las hojas realizadas por Botticelli son, insisto, láminas de pergamino, y las que se conservan coloreadas, que no son demasiadas, tienen unos tonos tierra que contrastan con un rojo fuego y un azul ultramar, que forman parte de los personajes de Dante y de Virgilio. Ahí tienen ustedes justamente la entrada del infierno, y cosa curiosa, verán ustedes que las distintas flechas, la flecha roja y la flecha amarilla, marcan las dos mismas figuras
de Dante y del infierno. Todo en un mismo espacio, ¿verdad? Es decir, es una especie de licencia, ustedes prefieren llamarlo así, que se toma Botticelli, de hacer circular en un mismo espacio el camino que van recorriendo estas dos grandes figuras del infierno de Dante. En el primer caso, en la flecha roja, lo vemos entrando al infierno, y en la flecha amarilla señala el momento que se están aproximando a la barca de Caronte, que los va a conducir a las distintas partes del infierno, ¿verdad? Botticelli trazaba en la superficie, como vemos en esta lámina que corresponde al canto 31 del infierno, trazaba en la superficie con la ayuda de puntas metálicas los primeros esbozos de los dibujos. Insisto, estaba trabajando sobre pergamino. Los dibujos que realizó Botticelli están en su mayoría, como digo, inacabados, y se suponen que habría quedado, o deberían haber quedado, como el embudo del infierno que acabamos de ver, aunque su mayoría están trazados, insisto, como esbozos, primero a lápiz plata y luego retocados con tinta. La primera parte de la obra nos da una pista del método del pintor para describirnos ese transcurrir del tiempo y del espacio. Cada una de las flechitas que ustedes ven allí está indicándonos cómo se desplazan a través de este mismo espacio las figuras de Dante y de Virgilio. Son espacios narrativos progresivos, donde todo parece transcurrir en forma continua, teniendo en cuenta a los dos caminantes que, se encaminan por este reino tenebroso. Nos vamos dirigiendo ahora hacia las imágenes finales que están representadas en este mapa. En la mitología griega se trata del Cósito, que es un río del Hades, es decir, un río del país de los muertos, no tanto infierno con denominación que alude más a la visión cristiana, ¿no es cierto? Pero sí al Hades, como lo llamaban los griegos, ¿verdad? Y como ven ustedes, digamos, la imagen de la parte inferior marca una imagen aumentada, un detalle aumentado de ese último escalón en el cual se va a encontrar Dante, el último círculo. En un facsímil hallado después, se encuentra el dibujo de una imagen mucho mayor que el resto, tanto como decía antes respecto del mapa, una imagen no integrada al texto, en donde aparece una gran bestia, como ven ustedes allí, que ocupa esta página y que de alguna manera sitúa bien al personaje y en su gran importancia a su personaje, que es Lucifer. Estamos hablando entonces de un pintor como Botticelli, ya en el Renacimiento, pero al poco andar se va eclipsando un poco la figura de Dante, y en el Barroco nos vamos a encontrar que algunos artistas se inspiraron en la obra de Dante, pero todavía, digamos, no muchos artistas frecuentaban ya en esa época, esta obra de Dante, ¿no? Es decir, piensen ustedes que el Renacimiento justamente se vuelve más atrás de la Edad Media, ¿no es cierto? Y se buscan las raíces clásicas de la cultura griega y el clasicismo de la cultura romana, ¿no es cierto? Pero en el Barroco ya hay un pequeño cambio, un pequeño interés en esta obra de Lidio Meus, un pintor y dibujante flamenco, activo también, eso sí, principalmente en Florencia, dado que estos pintores solían bajar a Italia justamente
a realizar allí sus estudios sobre arte, ¿no? Justamente recibe una formación en Milán y a la edad de 15 años ya Meus estaba en Roma, donde fue alumno justamente de un grande también de la época, de Pietro da Cortona. Por otra parte, en Florencia, cabe decirlo, tuvo un amplio patrocinio de la familia Medici y además colaboró en la decoración de la cúpula de la iglesia de la Pace en Florencia. Como ven ustedes aquí, en primer plano aparece la boca de una caverna oscura que sirve como entrada a la escena que se abre en el centro del lienzo, donde el fulgor de un edificio en llamas rompe la oscuridad ambiental a revelar a Dante y Virgilio el paisaje infernal. La pintura combina dos pasajes del infierno de Dante, el canto tercero y el canto octavo, en una sola imagen. Para decir, aquí estamos en presencia entonces de artistas, como decía, que se aproximan a la Divina Comedia, quizá por empatía con alguno de los cantos, más que ilustradores de la Divina Comedia, ¿no? Tanto el paisaje infernal como las figuras representan bien el carácter visionario de la descripción de Dante, en lo que hay de más tenebroso en ese aspecto, ¿no? Este tipo de arco escénico, de alguna manera, rocoso, está habitado por pequeños monstruos que tienen origen ya en otros antecedentes artísticos, que después vamos a ir viendo. Fue encargado, eso sí, por Fernando II de Medici, protector principal de este pintor. La siguiente obra de arte que también vemos, de Filippo Napolitano, Dante y Virgilio en el inframundo, es, como ven ustedes allí en la imagen, de 1622, también una pintura barroca. El tema de la pintura presenta extrañas criaturas esqueléticas de un esqueleto exterior, como pueden ser esas especies de langostas o bogavantes que ustedes ven allí en la imagen. Y describe la visita, obviamente, al inframundo de Dante con Virgilio. Se incluyen dos características del infierno de Dante, el bote de Caronte y la figura de Cerbero, el perro de tres cabezas que protegía al inframundo. La enorme estructura arqueada que ven ustedes allí en las ruinas parece haber sido inspirada por algo que el pintor conoció en Roma, que es la Basílica Romana de Magencio. Fíjense estos contrastes dramáticos, ¿no?, que introduce Filippo Napolitano, que son característicos justamente de la pintura barroca. Me refiero a los contrastes entre luces y sombras, fundamentalmente, ¿no? Esto hace, diríamos, a una propuesta justamente que tiene que ver también con el momento particular en que vivía Napolitano, ¿verdad? Este momento barroco y este dramatismo que aparecía en muchas de las obras de este período. Vamos a dar otro salto porque, como digo, no abundan estas obras dedicadas a la Divina Comedia, y traigo a colación a este pintor inglés, Reynolds, pintor del Rococó. Fue uno de los más importantes e influyentes pintores ingleses del siglo XVIII, especialista en retratos y promotor del gran estilo en pintura que justamente apuntaba a la idealización. Fue uno de los fundadores y primer presidente de la Real Academia en Inglaterra. Pero lo traigo a colación, y sobre todo esta obra, ¿no es cierto?, que es un retrato, diríamos, nobiliario, un retrato de una persona perteneciente a la nobleza, en contraste justamente con el otro cuadro de Reynolds, que toma precisamente un personaje, perdón, de la Divina Comedia de Dante, ¿no? Ugolino y sus hijos en prisión, ¿no? La inspiración para Reynolds pertenece en este caso
tan particular y tan distante de esa labor como retratista, pertenece al canto 33. Y fue Ugolino una figura política de la vida real en la Pisa del siglo XIII, enredado en la rivalidad política entre los partidos güelfos y gibelinos, en los que también estuvo Dante, de parte de los güelfos, que eran los papistas, y los gibelinos, los partidarios del imperio. Dante con ciertas particularidades no muy güelfas a veces, más vale gibelinas, en fin. No voy a explayarme en eso, ¿no? Bueno, Ugolino fue encarcelado con sus hijos y nietos y dejado morir de hambre. Y la historia fue popularizada justamente por el encuentro ficticio de Dante con este político, descrito justamente en la Divina Comedia, ¿no? Las desgarradoras palabras finales que nos aporta el texto de Dante dicen, piensen, está encerrado y dejado morir de hambre, ¿verdad?, en la torre. Entonces, dice Ugolino, llegó el ayuno, el dominio del dolor. Estos implican, estas frases, ¿no es cierto?, que el hambre del prisionero era tan abrumadora que procedió a comer los cuerpos de sus propios hijos, tal como aparece también en la Divina Comedia, ¿no? Reynolds, además, describe el punto en que se cierra la puerta de la prisión y los cautivos se enfrentan a la realización de este sombrío e inevitable destino, ¿no? Además, este gran retratista, ¿no?, que fue Reynolds, como corta a las figuras en medio cuerpo de su composición, concentra justamente la atención en el patetismo de los rostros, en el aspecto demacrado de los personajes, el sufrimiento de las fisonomías, por lo que la escena ya no es un estudio de ambiente, sino da un paso más hacia el estudio de las expresiones y hasta, digamos, el convocarnos como espectadores a empatizar con el sufrimiento de los personajes en cuestión. De hecho, el cuadro causó una gran conmoción cuando se exhibió en la Real Academia en 1773 y pasó a influir una serie de pinturas sobre temas similares en Gran Bretaña y en el extranjero. Notable, diríamos, este aspecto, ¿no es cierto?, y esta relación con Gran Bretaña, ¿no?, tan lejanas tierras para una obra como la de Dante, pero, digamos, allí vamos a ir adentrándonos precisamente en algo que tiene mucho que ver con los temas que vamos a tratar. Bueno, esto, por supuesto, no tiene nada que ver, digamos, ni con el rococó ni con el barroco. Es el famoso Apolo de Belvedere del siglo II después de Cristo en su copia romana. La estatua formaba parte de la colección del Papa Julio II y la escultura fue trasladada al Vaticano. La obra, que data de mediados del siglo II, como digo, se considera hoy una copia del bronce realizado entre los años 330 y 320 a.C. en Grecia. Y debe su fama justamente a Winkelmann, que fue un gran historiador, casi diríamos uno de los primeros historiadores del arte del siglo XVIII, quien la consideraba una sublime expresión del arte griego. Y dice Winkelmann, el ideal más alto del arte entre las obras antiguas que se han conservado hasta nuestros días. El ideal más alto, es decir, ya está aportándonos esta idea de figura ideal, que esta visión de la historia y de la historia del arte clásico que nos aporta Winkelmann justamente va a dar origen al neoclasicismo. Si un clasicismo previo fue el de los romanos con respecto a los griegos y otro clasicismo posterior fue el del Renacimiento con respecto al romano sobre todo y a los griegos a sí mismo,
aquí tenemos un nuevo clasicismo que surgirá, como ven ustedes, ya en el siglo XVIII, mediados del siglo XVIII. Y Canova, ese gran escultor italiano, nos muestra también en este Apolo coronándose esta admiración, entonces, por el ideal Fueron todos. de proporción, de armonía, de delicadeza, de claridad de concepción, conceptos que hacen justamente a esta idea del ideal clásico que va a resurgir ahora en esta segunda mitad del siglo XVIII. Y bueno, ¿qué tiene que ver esta incursión, diríamos, tanto por los ideales de Grecia y después de Roma y del Renacimiento? Bien, precisamente que nuestro próximo autor es John Flaxman, quien vivió también de mediados del siglo XVIII hasta las tres primeras décadas, mejor dicho, del siglo XIX, y que fue un escultor, sobre todo escultor, ilustrador y dibujante inglés. Tuvo un papel muy destacado justamente en el movimiento neoclásico en Inglaterra, y por otra parte cabe destacar dónde va a brevar Flaxman toda esta dedicación a lo clásico. Entre 1787 y hasta 1794, Flaxman vive en Roma. En 1793 creó 110 dibujos sobre la Divina Comedia para Thomas Hope, un aristócrata inglés, quien le había encargado de producir estas ilustraciones. No estaban pensadas por Flaxman para ser expuestas como un trabajo ilustrado unido al texto. Ahí valga esta mención para dejar un poco también en suspenso esta cuestión de verdaderos ilustradores de la Divina Comedia con intención de publicar esas ilustraciones estrictamente relacionadas con el texto. Estos dibujos fueron grabados mediante una técnica de buril sobre cobre por un grabador, Pirori, y publicados después, durante la estancia en Roma en 1793, hasta que fueron editadas en 1807 en Inglaterra, ¿no? Pero fíjense ustedes que en dónde encontraríamos, digamos, el hilo conductor entre el Apolo, Canova y Flaxman. Si ustedes observan la figura del condenado que aparece aquí del canto 28, verán ustedes que esa plasmación, diríamos, del cuerpo humano tiene que ver justamente con ese ideal que proviene de los griegos, pasa por Roma, por el Renacimiento y llega ahora hasta aquí, hasta este neoclasicismo. Y para, digamos, acentuar aún más esta relación, diríamos, con esa expresión artística que es la escultura y de la cual Flaxman fue un destacado representante, vemos a esa misma figura ahora vista de espaldas. ¿Qué significa esto? Que Flaxman está acostumbrado un poco como escultor a que el espectador pueda girar en torno de la figura en tres dimensiones, figura exenta, es decir, no apoyada sobre ninguna superficie, como podría ser adosada a un nicho o a una pared, ¿no? Y entonces tendría la posibilidad de ver la figura de distintos ángulos. Y Flaxman es lo que nos está planteando aquí con este dibujo vista la figura en cuestión de espaldas, ¿no? Pensemos entonces en esta cuestión, ¿no? Es decir, la pureza de línea del artista, la armonía, la proporción, diríamos, delicadeza con que se expresa, que va a estar acentuada justamente en esta ilustración del canto quinto, el canto que habla de Paolo y Francesca en la comedia dell'arte, ¿no?
Fíjense la delicadeza del cuerpo femenino, de los ángeles que están detrás, y aún la delicadeza y la expresión delicada del rostro de Virgilio, que ve a Dante desmayado luego de hablar con esta pareja de enamorados, conmovido por justamente el amor que se tenían y el castigo que han merecido. Luego hablaremos un poco más de esta figura de Paolo y Francesca, justamente porque ha sido uno de los temas que han abordado muchos artistas sobre la Divina Comedia. Por otra parte, cuando Flaxman aborda la figura de Lucifer en el canto 34 del infierno, contrasta justamente la delicadeza del dibujo, la que veíamos ya en Paolo Francesca, y aún la delicadeza, la pureza con que nos da cuenta y nos impresiona por la fealdad de la figura. Pero, como ven ustedes, el dibujo continúa siendo imperturbablemente claro y clásico. Pasamos al purgatorio, nuevamente otra expresión de la delicadeza de Flaxman y la elegancia de las figuras de Flaxman, sobre todo en este caso la figura femenina, que es ni más ni menos que Beatriz. Mírame, dice Beatriz en el canto 30. Mírame bien, soy yo, Beatriz. Y Dante responde, incliné mis ojos hacia las limpias aguas, pero viéndome en ellas, los dirigí a la hierba. Tanta vergüenza pesó sobre mi frente. Ya tendremos ocasión otra vez de volver sobre este episodio y ver de qué se trata esta vergüenza que le hace inclinar a Dante la cabeza arrepentido frente a Beatriz. Y Flaxman nos presenta así en el canto 28 también el primer móvil, pero del paraíso en este caso, es la morada de los ángeles, y allí ve Dante a Dios como un intenso punto de luz. Fíjense que no hay nada que represente ese punto de luz, rodeado por 9 anillos de ángeles, tal como es descrito en la Divina Comedia, ¿no? Y culminando, diríamos, esta visión ya del paraíso, se amplifica aquí, y además se amplifica por centrarse justamente en este intenso punto de luz, y vemos allí, en el canto 33, la visión beatífica. Dante ya se encuentra más allá de la teología. San Bernardo, en cuanto místico y contemplativo, va a ser justamente en esta parte de su recorrido, su tercería, en esta última etapa. Aquí 3 círculos ocupan el mismo espacio, los cuales representan obviamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La representación de Flaxman se ha transformado, como ven ustedes, en un cuadro abstracto, diríamos hoy. Y así como para Dante, la exclamación, o cuán insuficiente es el decir, o sea, la palabra, y cuán oscuro para expresar mi concepto. En clara oposición la palabra oscuro a la claridad enorme que está dejando traslucir también esta obra de Flaxman abstractamente, ¿no? Como ven ustedes, porque ya no hay palabras, ya no hay prácticamente figura que pueda representar aquello que es inefable, aquello que no, de lo cual no puede decirse nada. Estábamos con la figura de Flaxman muy al borde, diríamos, de acontecimientos que están sucediendo y van a suceder en este fin del siglo XVIII y principio del XIX. La segunda mitad del siglo XVIII y la del siglo XIX constituye justamente un periodo sumamente complejo de grandes cambios económicos, políticos, culturales, cambios que influyeron profundamente en quienes vivieron en dicho periodo. La Revolución Industrial, la Revolución Francesa de 1789, las guerras napoleónicas,
las repercusiones en las artes. Ahí tienen ustedes la imagen de Napoleón por David, la locomotora de Stephenson, perdón, y las guerras napoleónicas en ese cuadro, en la parte inferior, que, como ven ustedes, en la parte inferior nos muestra algo que después ha sido llamado los desastres de la guerra por otro artista, ¿verdad? Es decir, algo que a veces no se tiene en cuenta, ¿verdad? La guerra significa muerte de algunos, pero dolor para los que quedan vivos, sus parientes, sus amigos, cosa que a veces, digo, no suele tenerse en cuenta, pero que también tienen que ver con estos cambios que se producen en estos siglos. Piensen ustedes, campañas de Napoleón hasta Rusia, un poco como los alemanes en el siglo XX. Y cabe destacar aquí ahora también, en estos grandes cambios, decía cambios culturales, que por primera vez desde finales de la Edad Media, el ilustrador ahora es reconocido socialmente como artista y valorado como tal, ¿no? Porque hay también, desde el punto de vista cultural, reformas en los sistemas educativos que aumentan el número de lectores. Tampoco es cuestión de hacerse una gran ilusión de que todo el mundo fue a partir de entonces alfabeto, pero aumentó, eso sí, el número de lectores, y se publican ya prácticamente libros que hacen al interés de la gente, ¿no? Y libros clásicos, las obras de Homero, de Virgilio, Shakespeare, Milton y Dante, por supuesto. Y en Inglaterra hay un grupo de pintores e ilustradores que se pueden agrupar dentro del concepto de lo sublime, el concepto que aparece ahora de alguna manera paralelo al concepto de belleza, y que de alguna manera también marcan uno de estos cambios que se están produciendo y que en algunos casos llevarán nombres como prerromanticismo, romanticismo, que compiten con el neoclasicismo del que veníamos hablando. La pesadilla, una obra de Fuseli, un hombre polifacético, conferenciante, poeta, pintor, que se educó entre la sociedad intelectual de Suiza, lo que le hizo tomar contacto en edad, digamos, juvenil, con el incipiente movimiento romántico alemán, después del cual él tomará una cierta distancia, ¿no? Y aquí pasa a primer plano algo que es la imaginación. Lo clásico hablaba más vale de llamar un poco a las cosas por su nombre, si se quiere. Aquí empieza a aparecer la cuestión fundamental de la imaginación, que nos hace ver de cosas que a veces eran insospechadas para ese momento, como hacer presente lo que esa mujer está viviendo como pesadilla en su propio cerebro, en su propia interioridad, algo inaccesible para aquel entonces. Diríamos, Fuseli hace varias copias de esta misma obra, y aunque no se inspiró en ningún motivo literario específico, Fuseli, sería impensable, ¿no es cierto?, sin el conocimiento de historias, por ejemplo, de fantasmas, como eran tradición en Inglaterra. Como ven ustedes, la figura de la mujer dormida es extremadamente alargada y distorsionada, justamente. Nada que ver entonces con el clasicismo. Y además aparece allí un horrible gnomo agachado sobre el pecho de la mujer, una especie de pesadilla y encarnación de terrores inconscientes, y por entre las cortinas aparece esa cabeza fantasmal de un caballo ciego. Aspecto que anticipa lo demoníaco, que también es una de las temáticas del romanticismo. Ugolino, nuevamente, ya habíamos tomado contacto con este personaje en el canto 33 del Infierno, en la obra de Reynolds, y aquí Fuseli, con gran efecto,
en un dibujo de exquisito refinamiento y sensibilidad, usa como medios pluma, aguada y grafito mezclados, y captura la desesperación expresada por la figura y por el comportamiento tremendo de Ugolino. Es decir, Füssli nos hace sentir, y quizás también podemos inferir que lo ha sentido él, el impacto de esta figura con este acto de comer inclusive a su propia descendencia, ¿no? Y también, obviamente, es sensible justamente a los amores desgraciados, diríamos ya, de la Divina Comedia, los amores de Paolo y Francesca. Estas ilustraciones primeras las realiza en un cuaderno romano, también está en Roma, Füssli. Y el interés por Dante se expresó no solamente por estos cuadernos, estos dibujos del cuaderno romano, sino que además realizó estudios para grabados, en el caso de, sobre todo, del infierno del canto quinto, ¿no? Aquí ven ustedes como nuevamente Füssli nos presenta a la figura desmayada de Dante en primerísimo plano, mientras se elevan las figuras de Paolo y Francesca, y Virgilio observa a Dante. Trabajo de Füssli en este caso, que supusieron una recuperación y revalorización de aspectos del texto de la Divina Comedia para la cultura inglesa de finales del siglo XVIII. Ahí es donde, digamos, se tocan las temáticas que puedan interesarle a estos artistas con las temáticas que también interesaban a los primeros románticos. Realizó Füssli, como en este caso, otras ilustraciones con otras técnicas, como grabados al agua fuerte o agua tinta. Y en conjunto no suponen una obra muy extensa, como la de otros autores que se relacionan así, diríamos, en forma más sistemática con el texto. Füssli elige precisamente los temas que más le impresionan y solo de ellos realiza sus ilustraciones. Impresionante particularmente es esta obra, donde Dante y Virgilio visitan el Cósito, como decíamos antes, en la mitología griega, el río del Hades, del país de los muertos. El dibujo a pluma y sepia y acuarela de Dante y Virgilio sobre el hielo muestra aquí al poeta de pie entre las cabezas de aquellos que se han congelado en ese castigo que es el mar de hielo que llena el cráter del infierno. Blake, a quien voy a presentar un poco más adelante, fue un admirador justamente de Füssli, de quien dijo que su capacidad para el dibujo era comparable a la de Miguel Ángel. Y en un discurso público escribió: se ha adelantado 100 años a la generación actual. Y mencionó justamente como mejores pintores en ese mismo discurso a Miguel Ángel y Füssli, así como a la poesía de Shakespeare y Milton. Inserto aquí esta obra de Ingres sobre el mismo tema, es decir, sobre Paolo y Francesca, como término de comparación. Fíjense que no están muy lejanos en el tiempo, ni Füssli ni Ingres. A pesar de la formación académica y clásica de Ingres, la literatura medieval tuvo en parte un eco en este pintor, ¿no? Y el tema de Paolo y Francesca fue apreciado por Ingres. El pintor aquí refleja el momento en que Paolo y Francesca se demuestran amor, un amor, como se sabe, no consumado, pero que de alguna manera muestra también el momento en que ambos leían, en una tarde, como se nos dice, y ya no leyeron más, como muestra el libro que cae de manos de Francesca, testimonio elocuente de que un beso allí se filtrará en esta relación. En este momento de felicidad se avecina la desgracia, como ven ustedes, pues el marido, armado como está con la espada, los descubre.
Y me permito introducir dos imágenes más, en este caso el Parnaso de Rafael, fresco de la estancia de la Signatura, que nos ofrece la imagen de Homero rodeada de Dante y Virgilio. Quizá no podía esperarse menos justamente de un pintor renacentista como Rafael. Y Ingres también representa la apoteosis de Homero, vale decir, hay un puente, diríamos que es ese clasicismo entre uno y otro, académico, centra su atención, como ven ustedes aquí, en Homero, y las imágenes de Virgilio y de Dante aparecen un tanto relegadas en esos círculos que he puesto ahí a la izquierda. Virgilio que pasa una mano por sobre el hombro de Dante, entre tantas otras figuras como convoca Ingres en torno de Homero. Es decir, ocupa un lugar Dante y Virgilio aquí menos destacado que en la obra de Rafael para este pintor académico de corte clasicista. Hay otros autores que están más próximos de esos ideales clasicistas. Por eso traje a colación, diríamos, este cuadro de Paolo y Francesca, hecho por Ingres, porque es curioso, digamos, también esta aproximación a una obra medieval como la de Dante. Vayamos ahora a otro pintor también coetáneo de Ingres, Delacroix, vivieron prácticamente entre los mismos años. La libertad guiando al pueblo, uno de los cuadros más famosos de Delacroix, y que da cuenta de estas convulsiones que se vivían en el siglo XIX. No es obviamente la Revolución Francesa, lo que pinta aquí Delacroix es la Revolución de 1830. Y aquí muestro la sala donde se encuentra, como ven ustedes a la izquierda, la flecha roja, este cuadro de la libertad guiando al pueblo, con otras dos obras, y la flecha a la derecha, color amarillo, nos señala las que vamos a ver a continuación, ¿no? Pero lo que quería aportar con esto es que vieron ustedes el tamaño de estas obras, pero no solo por el tamaño, sino por la quiebra, la ruptura que significa en este caso la actitud de Delacroix, porque estas obras de gran tamaño eran dedicadas, o ese tamaño era dedicado, a las obras de género histórico, es decir, para ilustrar, por ejemplo, las grandes acciones guerreras, sobre todo de algún monarca, pero no tanto para estos temas. Fíjense que la revolución, la libertad guiando al pueblo, perdón, indica una revolución muy cercana en el tiempo, en el momento al que Delacroix va a hacer ese cuadro. Todavía casi diríamos, no es historia, es una crónica del momento prácticamente, ¿no? Pero ya Delacroix la hace entrar a esa revolución en la historia. Y ni digamos entonces ahora aquí con la obra que es la que vamos a ver, la que nos convoca, la barca de Dante, así se la conoce a veces, otras veces como Dante y Virgilio en el infierno, obra de 1822, que es anterior, en este caso de la libertad guiando al pueblo, ¿no? Es quizá la primera pintura de Delacroix de alcanzar una verdadera notoriedad y ejemplifica, diríamos, una dualidad que impregna buena parte de su carrera, ¿no? Es decir, un Delacroix que pretende alejarse de los academicismos y, sin embargo, de alguna manera, en las figuras de estos condenados, pareciera acercarse quizá a Miguel Ángel, ¿no? Esta escena del quinto círculo del infierno, donde pagan su culpa a los coléricos, se desarrolla justamente en la laguna Estigia, que debía ser cruzada para llegar al infierno. El personaje quizás más, diríamos, conmovedor es el que está, manifiesta su cólera mordiendo el borde de la barca, casi haciendo naufragar estos personajes a la barca de Dante. Dante manifiesta en ese gesto, elevando las manos, su temor. Virgilio permanece
impasible, digamos, porque él sabe cómo conducir al poeta. Pero aquí entonces ya empiezan a tener importancia las emociones. En el cuadro vemos justamente esta conmoción del espíritu de Dante ante el peligro que lo acecha. Y dramáticamente vemos este juego de personajes condenados que intentan salir de esa condena y obviamente no podrán hacerlo. Esa barca, ¿no es cierto?, también tiene su correlato en esta otra barca, en la que Delacroix también dramáticamente nos presenta como tema, diríamos, recurrente, este tema del romanticismo, que es la grandeza de ciertos aspectos de la naturaleza comparada con el ser humano y el peligro del hombre, a veces, frente a estas furias desatadas de la naturaleza. Nos muestra la fuerza de la tormenta en el lago de Genesaret, la barca en una intensa diagonal, ¿no es cierto?, parecida a la deriva, mientras los apóstoles, de eso se trata, ¿no? Los apóstoles, algunos se precipitan sobre la figura de Cristo que aparece allí durmiendo y que luego les dirá justamente, hombres de poca fe, a qué le temen, ¿verdad? Aspectos que, como ven ustedes, se vinculan con la forma de tratar algunos temas y la importancia que tienen algunos temas para el romanticismo, pero también que ven ustedes cómo estos mismos temas se reiteran a veces en el interés del propio artista, sobre todo a partir de la época conmocionada en la que le toca vivir. Introduzco con esta obra al pintor William Blake, otro pintor, en este caso inglés, ¿no? Y esta extraña obra, quizá, también cargada de mucha imaginación, no tan imitativa de lo natural, contrasta justamente con las, diríamos, más de la actitud académica que acabábamos de ver también, ¿no? Sobre una puesta de sol, cuyos rayos rojos se dibujan en el cielo, color azul, Dios crea a Adán. Pero no es una creación, diríamos, en la que, como Miguel Ángel de la Capilla Sixtina, Dios lo llama a la vida simplemente. Como ven ustedes aquí, ya la tragedia está inscripta en el cuerpo de Adán, visto que la serpiente, que simboliza la muerte, ¿no?, está ya trepando en el mismo acto de creación el cuerpo de Adán. Una creación dinámica, ¿no? Es decir, hay un dinamismo implícito en esta obra y en la actitud de creación, y en los cabellos, se ve en los cabellos de Dios al viento, ¿no?, se ven ese dinamismo, y en las diagonales de los rayos luminosos que ascienden en el cielo. Y Blake, sí, ahora lo vemos asociado a la Divina Comedia. Blake no tuvo tiempo de completar el ciclo de ilustraciones que se había propuesto para la Divina Comedia. Comenzó a trabajar en 1824 a petición de otro artista, John Linnell, y nos han llegado unos 100 dibujos, cosa que no es poca cosa, del Blake relacionados con este ciclo, y algunos de ellos también pintados por el propio autor, ¿no? Aquí el canto primero del infierno, Dante, como ven, huye espantado por las tres fieras, y vemos ya aquello que Virgilio le anticipa. Alma encontrarás que te guíe más digna que yo. Y ahí, como flotando en el cielo, vemos esa alma que será la segunda guía de Dante por el recorrido que ha emprendido. Obviamente, Beatriz. El cielo estrellado al fondo parece subrayar las palabras de Virgilio. Como ven, aquí Blake va a prestar atención como ilustrador a muchos aspectos. No va a quedar, diríamos, prendado por algún canto en especial, sino que va a tratar de ir ilustrando los distintos aspectos, y, por supuesto, no va a faltar
la alusión a la puerta del infierno, con la tremenda inscripción que Dante coloca sobre ella. Ahí la tienen escrita en italiano: por mí se va a la ciudad doliente, por mí se va al eterno dolor, por mí se va entre la gente perdida, entre la perdida gente, ¿no? Con esta insistencia, per me, si va. Y al final volveremos sobre este tema. El propio Blake va a ilustrar también el canto quinto. Aquí se ve la figura de Minos, en la parte central, que envía a las almas al castigo correspondiente. Y entre ellos, obviamente, estarán en este canto quinto, no pueden faltar, Paolo y Francesca, que ustedes ven acá, esta ilustración correspondiente precisamente al canto quinto también. Blake ilustra el final de la escena, en la que Dante, después del relato de Francesca, siente tal conmoción que, lleno de compasión, cae al suelo, desmayado, y como cuerpo muerto cae, según la expresión que pone el propio Dante en la Divina Comedia, a los pies de Virgilio. Paolo y Francesca se muestran verdaderamente unidos sobre la cabeza de Virgilio, en esa especie de halo luminoso que ven ustedes sobre la cabeza del poeta. Cabe destacar aquí justamente esta atención de estos pintores, justamente, sobre estos amores desgraciados. El antecedente romántico lo podemos encontrar en el Werther de Goethe, en la que el protagonista, precisamente Werther, es un ejemplo de un amor equivocado. Ella se enamora de alguien que ya está, de ella está comprometida, algo socialmente inaceptable. Fíjense ustedes ahora esta nueva obra que vamos a ver aquí, de Ari Scheffer, pintor romántico de origen holandés. Qué distinta, qué menos, diríamos, imaginativa es, y qué tratamiento más realista, diríamos, tiene del tema de Paolo y Francesca, ¿no? Este pintor, ¿no?, muy apreciado por la crítica, sobre todo por sus pinturas moralizantes, lo vemos aquí, en este caso, con el episodio de Paolo y Francesca. Sensualidad, podríamos ver aquí, que se destaca, ¿no?, en las dolientes y bellas figuras que ustedes ven ahí abrazadas, pero aquí quizá un aspecto moralizante, bajo la mirada reflexiva y aún severa de Dante y Virgilio sobre un fondo oscuro, como ustedes ven a la derecha. Como ven, la figura de estos amantes va siendo ya un tema recurrente en este siglo XIX. Y volvamos nuevamente a Ingres. Habíamos visto ya, ¿no?, este momento en que Francesca deja caer el libro. De las 7 versiones que hace Ingres de este tema, la anterior, la que vimos, es de 1819, esta data de entre 1850 y 1860, aparece aquí, desaparece, mejor dicho, una figura destacada, ¿no?, que es la del hermano de Paolo, Gianciotto, ¿no? Desaparece la amenaza de esta presencia de Gianciotto con la espada armada, como veíamos en la versión anterior. Y aquí Ingres quita todo dramatismo a esta escena, y volverá a ser el centro de esta escena, entonces, el amor entre ellos dos. Vale decir, a diferencia de los pintores románticos, de corte dramático, en este caso, el corte académico clasicista impone una cierta placidez y calma, como ustedes ven acá. Dante Gabriele Rossetti, al que veíamos ilustrando la Vita Nova al comienzo de esta exposición, de la Hermandad Prerrafaelita, fundada en 1848, proponía un regreso a una pintura pura con el, diríamos,
la idea de volver a los maestros italianos anteriores de la figura de Rafael. El destino de los dos amantes es tratado aquí en forma narrativa e ilustrativa. En el primer compartimento de este tríptico presenta el momento del beso durante la lectura, razón por la cual han sido castigados. La composición de esta imagen, como digo, en tríptico se compone de tres partes que la leemos tradicionalmente de izquierda a derecha, y Rossetti da vida a la historia inscribiendo citas del texto de Dante en el borde de la composición. En el panel de la izquierda dice: cuando leímos que la deseada sonrisa fue besada por aquel amante, la boca me besó todo tembloroso. Obviamente, son palabras de Francesca, es Paolo, ¿verdad? La sección central muestra a Dante y Virgilio coronados de laurel, mirando con preocupación a los dos amantes, para nosotros en la sección derecha, o infelices, aparece esa expresión entre las dos figuras de Dante y Virgilio, y a la derecha de ellos, a la izquierda de ellos y a la derecha de nosotros, aparecen las figuras como dos espectros que parecen flotar en medio de la llama del infierno. Y se lee este verso: cuántos dulces pensamientos, cuánto deseo, que son las palabras de Dante conmovido por el amor de estos dos enamorados. En esta obra posterior, 12 años posterior, Rossetti se ha detenido en lo que antes fue la primera sección del tríptico. Representa a Paolo y Francesca abrazados, con un gran libro iluminado abierto sobre sus rodillas, una rosa roja arrancada a sus pies. El libro es el libro de Lancelot, que también sufrió por su amor prohibido, y un marco escenográfico de inspiración medieval, que es el que da marco, valga la redundancia, a la pareja. Aquí también, como en el caso de Ingres, por un lado, la escena de Dante, la ausencia, mejor dicho, de Dante y Virgilio, descontextualiza la escena y la independiza del texto de Dante. Y otro de los pasajes de la Divina Comedia que adquiere independencia también de la obra es este de Pía de Tolomei. El episodio de Pía comprende en total 2 tercetos. Pía calla muchas cosas, no pide que le rueguen por ella, se limita a confiarse a la memoria del poeta, alude sin nombrarle al hombre que un día la amó y después le dio muerte, pero ella que está en el purgatorio, no hay odio ni maldición para el homicida. Lo inolvidable en el personaje justamente consiste en ese recato velado por el recuerdo de su vida fracasada. Esta obra fue pintada al comienzo del romance de Rossetti con Jane Morris, quien modeló para la imagen. Y en Pía de Tolomei, con un cuello alargado, casi dislocado, y la blancura de su piel, desafía al espectador a prestar atención a cualquier otro aspecto del cuadro, con excepción del brillante atuendo. Es decir, no nos remite prácticamente a la obra de Dante. Valga entonces esto con respecto a la independencia visual en relación al texto de Dante. Bouguereau, otro pintor académico de la segunda mitad del siglo XIX, se destaca aquí nuevamente la presencia de Dante y Virgilio, aquí sí, porque el pintor vuelve a contextualizar la acción representada. Me voy a limitar a citar el texto crítico del poeta Théophile Gautier. Se refiere a los dos personajes. Giannis Chicchi se arrojó sobre Capocchio, su rival, con una extraña furia, y entre los dos combatientes una lucha de músculos, nervios y tendones, honroso acierto del señor Bouguereau. Hay en este lienzo la rudeza y la fuerza, rara cualidad. Cabe señalar que en todo este cuadro está ligado un sentimiento dantesco, diría terrible, y de horror, un camino en el que, por otra parte, Bouguereau
más atento al estilo académico, ya no se aventurará más. Solo dos ejemplos ahora para terminar esta exposición, y en rigor cualquiera de los dos artistas que vamos a visitar merecerían dos exposiciones completas. Hemos visto entonces a lo largo del siglo XIX desarrollarse nuevas sensibilidades, nuevas concepciones de la vida. Y bien, el primero de ellos será Rodin y su Puerta del Infierno. Considerado padre de la escultura moderna, su importancia se debe a la ruptura con el canon académico que imperaba en el siglo XIX en Francia. Si ustedes recuerdan el Apolo de Belvedere y la pintura de Canova y la escultura de Canova, aquí van a ver justamente la diferencia con Rodin. La Puerta del Infierno es un grupo escultórico, como ven, monumental, creado por el autor, con colaboración de Camille Claudel, y la obra está compuesta por distintas figuras, principalmente de la Divina Comedia, aunque también inspiradas en las Flores del Mal de Charles Baudelaire y en el libro de la Metamorfosis del poeta latino Ovidio. Fue una propuesta que le hizo la Dirección de Bellas Artes para la exposición de 1889, la que orientó a Rodin para hacer esta obra. Aquí tenemos otra imagen de la misma puerta. Rodin no logró ver la fundición de la obra. Después de su muerte se realizaron 8 fundiciones a partir de un modelo en yeso, y estas versiones se encuentran en distintos museos en Francia, en Estados Unidos, en Suiza, en México. Y voy a detenerme en esta puerta solamente, es mucha la complejidad, en 2 figuras. En el pensador y después en el beso. El sufrimiento, la desesperación, la condena, el aislamiento son algunos de los temas que Rodin modeló en esta obra. Fíjense, tan ligados esos temas con una visión, diríamos ya a esta altura, postromántica, ¿no? Sobre ello se alza esta figura del pensador. Pero, de acuerdo con un dossier publicado por el propio Museo Rodin, dice, en el contexto de la puerta, el pensador representa a Dante, el autor de la Divina Comedia, quien se inclina sobre los círculos del infierno para contemplar a los condenados que luchan en vano, sometidos a diversas torturas. Al hacerlo, el escritor medita sobre su propia creación y debe ser visto como una imagen del poeta en el sentido etimológico de creador. Nuevamente, en la medida en que la obra cobró individualidad, la imagen se descontextualiza del marco de la obra de Dante, invitándonos a reflexionar sobre otras posibles interpretaciones. El pensador, como ven ustedes aquí, desnudo, completamente absorto en el pensamiento. Vale decir, despojado de todo ropaje que lo oculte. Quizá para nosotros nos resulta familiar esta imagen, edición en bronce realizada a partir de mediados de 1920 por parte del Museo Rodin, y del cual tenemos nosotros una copia en la Plaza del Congreso de Buenos Aires, ¿no? Una invitación a pensar en qué quizá deberíamos preguntarnos. Esa descontextualización no solamente ocurre con esa obra, o con ese aspecto particular de la obra de Rodin, sino también con el beso. Una obra, un grupo que se encuentra en su lugar muy temprano en la puerta, pero Rodin juzga que esta representación de la felicidad y la sensualidad no es muy acorde con la temática de la puerta. Así que esta obra se exhibirá, después la exhibirá el propio Rodin, como trabajo autónomo en París y en Bélgica, ¿verdad? Y la ausencia del contexto de estar en la propia puerta, que permita identificar a los dos amantes, lleva al público a el beso, un título de carácter, si se quiere, universal. Terminando, el segundo artista prometido va a ser el que ilustró esta
Internet es fabuloso en ese sentido, esta edición de la Divina Comedia de Dante Alighieri que encontré en Internet, edición de 1870, prologada por Eugenio Hartzenbusch, autor español, a pesar del nombre alemán, muy conocido, Los amantes del Teruel es una de sus obras, que de alguna manera nos comenta la Divina Comedia también, pero que además esta edición trae la mayoría de las ilustraciones de Gustavo Doré. Los antecedentes son muchos. Aquí tenemos otra vez, volvemos a la selva oscura, ¿no? Una de las primeras ilustraciones de Doré. Digo, los antecedentes son muchos, obviamente, Durero, Rembrandt, para nombrar los más famosos, ¿verdad? Y los rasgos románticos singulares de Rodin también van a trascender en toda su obra el particular caso de la Divina Comedia, con ilustraciones como hará para Cervantes en el Quijote, Shakespeare, por ejemplo, Lady Macbeth, etc. De las ilustraciones, por ejemplo, extraemos esta realidad que nos traen estos autores de estas épocas, las emociones presentes en el texto, que en este caso, el temor, entre otros, o la sensualidad acariciada por los efectos del claro puro y la línea curva que informa el cuerpo de los dos amantes, ¿no? Cuerpos que, como ven ustedes, ocupan un primerísimo plano con un efecto de luz que sumergen en las tinieblas a Dante y Virgilio a la derecha y a los otros condenados a la izquierda. Contrastes entre luces y sombras, efectos ya del barroco que por otra parte después estos efectos dramáticos, por esta oposición justamente precisamente dramáticos, ¿verdad?, eran característicos también del periodo romántico. Y un canto como es el canto 10º del infierno, en que aparecen dos figuras fundamentales en el transcurrir de Dante por este reino, Farinata y Cavalcante, ¿no? Virgilio identifica al personaje que asoma de su tumba, es Farinata, le dice, líder de la facción política opuesta a Dante. Y el diálogo entre ambos es fuerte, dramático, y recuerda los enfrentamientos entre güelfos y gibelinos por gobernar Florencia. En la imagen de la derecha, en la imagen de la derecha, Cavalcante pregunta por su hijo, poeta amigo, Cavalcanti, de Dante. Los condenados pueden ver el pasado, los condenados en este círculo, pero no el presente. Y entonces Cavalcante pregunta por qué, si su hijo puede estar muerto. Y como Dante va a vacilar en la respuesta, se hunde desesperado en su tumba. Quizá no hubiera podido ser de otra manera, porque él debía seguir condenado, y si Dante hubiera respondido, hubiera contravenido el juicio en que estaba, por el cual estaba allí en el infierno. Impresionante y tenebrosa imagen con la que termina el infierno, ilustrado por Doré. Contrasta la negra figura con el marco de las formas heladas que la circundan, blancas. Y sobre el promontorio a la derecha, muy pequeñas, vemos la presencia de Dante y de Virgilio, ¿no? Casi rayando en lo sublime, ¿no? En donde estas formas enormes, ¿no es cierto?, se contraponen a estas humildes formas pequeñas que son estos dos seres, como son Dante y Virgilio. Y la salida del infierno, finalmente. A la salida se trata ya, como lo dice el texto, de volver al mundo luminoso. Pude ver las bellezas del cielo y de nuevo las estrellas. Palabra con la que termina cada uno de los dos cánticos de la Divina Comedia. El infierno, el purgatorio y el paraíso. Como ven, aquí ya aparece un horizonte, diríamos, luminoso, y obviamente también las estrellas que nombra el texto. El texto se atiene, como ven ustedes acá, no se independiza, se atiene, el dibujo, quiero decir, el grabado se atiene al texto. Y en el Purgatorio, canto 31, nos encontramos ya en los últimos cantos, Dante sumergido en el Leteo, el río
que hace olvidar los pecados. Todo se va volviendo luminoso en los grabados, como ven, de Doré. Dante reconoce sus pecados y se arrepiente ante Beatriz. Y finalmente, Dante, en su purificación para poder acceder a la visión divina, bebe de las aguas de Eunode, donde es llevado para que esas aguas reanimen lo que él llama su amortiguada virtud, como él mismo declara, renovado, purificado y dispuesto a subir a las estrellas. Destaco justamente aquí también este juego de luces en las figuras y en el fondo que propone Durero. Y por último, en este caso, el canto 31. En este lugar, tras levantar la mirada, Dante ve un punto muy luminoso, ¿se acuerdan de Flaxman? Rodeado por 9 círculos de fuego, girando alrededor. El punto, explica Beatriz, es Dios, y a su alrededor se mueven los 9 coros angelicales divididos por cantidad de virtud. Superado el último cielo, los dos ascienden al Empíreo, donde se encuentra la Rosa de los Beatos, una estructura en forma de anfiteatro, en la cual, sobre la grada más alta, está la Virgen María. Aquí están los versos de Dante, que voy a poner al final de la exposición, pero ya giraba mi deseo y mi voluntad, en el último canto, como rueda que igualmente es movida por el amor que mueve el sol y las demás estrellas. Como ven ustedes, amor es el amor divino, por eso Dante lo escribe allí en el último canto con mayúsculas. Y nuevamente aparece las estrellas, como aparece esta palabra en cada uno de los finales de cada cántico. Quiero justificar por qué dejé para el final la obra de Doré. Es, como vimos, un artista ilustrador y ha emprendido la tarea justamente de ilustrar toda la obra de Dante. Y al hacerlo nos da cuenta del cabal camino del poeta. La comedia que culmina, como dijera Dante, con precisamente el sublime canto que lleva el título del Paraíso. Cántico del Paraíso que le envía a su amigo Can Grande de la Scala y cuya última palabra del último verso, insisto, es estrellas. El final del camino, por instantes que haya sido, por interesante, perdón, el final del camino, por interesante que hayan sido los personajes del infierno, es la visión teológica, la visión mística y salvífica, aquella que hace que las vicisitudes por las que ha pasado Dante no hayan sido en vano. Queda reflexionar, después de este recorrido, qué ha pasado a lo largo de estos 700 años para que muchos hayan abandonado toda esperanza. Bueno, muchas gracias y hemos llegado aquí hasta el final de esta exposición que había preparado para ustedes. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Siempre me deja sin palabras. Nunca puedo reponerme de la disertación. Bueno, maravilloso, siempre tan claro, tan didáctico, y bueno, yo hablo en forma personal, soy una persona que no conoce demasiado de las obras de pintores y demás, pero aprendemos tanto, que bueno. Bueno, queda abierto entonces la conexión. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, podemos hacerlo en forma un poquito ordenada. Si alguien quiere pedir la palabra o para pregunta o decirle algo al profesor, está abierto. Perdón. Sí. Yo quería agradecer al profesor porque fue bárbara la disertación y cómo uno le abre la mente todas estas cosas. Así que muchísimas gracias, profesor, y ya lo
lo convocaremos para la próxima. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bien, acá tenemos Pablo que dice que es un lujo escuchar al profesor. Miguel Pandianis, ¿querías hablar? Y hola, buenas tardes. Me encantó la charla del profesor sobre la Divina Comedia de Dante y sus obras. A mí lo que me causó atención fue la parte donde él expone la parte del infierno de Dante, cuando Dante y el poeta van bajando. Y hay algo que me causó curiosidad, ¿no? Pues se supone que el infierno es todo de fuego, ¿no? Al último, donde está el diablo o Satanás, es todo de hielo. Y eso es lo que me causó atención. ¿Por qué de hielo? El frío quema también, ¿no? Y ese es el fuego que es, digamos, relacionado con algo más vital, ¿no? En tanto que el frío justamente es aquello que, es decir, en la medida que nos enfriamos, ¿no es cierto?, estamos en peligro, digamos, ¿no? Pero, diríamos, justamente lo que hace allí Dante es contraponer, ¿no? Justamente en el lugar que debería ser el más incendiado, por decirlo de alguna manera, es el lugar más frío, ¿no? Es algo así como la ley del contrapaso que utiliza mucho Dante para los castigos de la Divina Comedia, ¿no? Bien, gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Florencia dice, gracias, excelente. ¿Tiene el profesor Instagram o da talleres o cursos? Bueno, sí, estoy dando los cursos de arte para el PAMI, ¿no? Que también hay personas que se anotan sin pertenecer al PAMI. Para eso tendrían que dirigirse a la Universidad Atlántida, que es, digamos, el soporte natural de estos cursos. Sí, pueden entrar incluso al Facebook, porque yo me anoté algunos cursos desde ahí, así que dentro de la página de la universidad está para anotarse o para averiguar. Bien, Lucía dice muchas gracias, profesor, brillante como siempre. Florencia agradece, entonces. ¿Puedo? Sí. Bueno, no quería agradecerle al profesor Fabiani cada vez que lo convocamos. Todos quedamos maravillados con los relatos, con lo que aprendemos, con lo que ya sabemos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. De excelencia. Gracias, gracias. Bien. Marcelo Carrara manda un mensaje acá en nombre de la Federación de Sociedades Italianas de Mar del Plata y Zona. Saludan al profesor. Hoy Marcelo había pedido disculpas porque tenía otro evento que se superponía. Bueno, y nos agradece también a la Unión Marquesana. Gracias por estar, Marcelo, siempre. Bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Bien. Franca, ¿querés, tenés el micrófono cerrado? Bueno, yo quería agradecer nuevamente, porque sinceramente es un lujo tenerlo al profesor, porque sinceramente uno que a veces le faltan muchas cosas, tantas por conocer, uno todas estas reuniones y exposiciones hace que uno cada vez le abra más la mente. Les agradezco mucho a todos los presentes, en especial al profesor, y también a toda la comisión que siempre está presente, y en especial a Estela y a Mariana, que fueron las que hicieron y prepararon todo. Gracias a Marcelo, gracias a todos, y espero que todos hayan quedado más que conformes como estamos nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, entonces
Agradezco yo también por la presencia de todos ustedes, al profesor obviamente, y nos veremos en un próximo evento que ya estamos armando, y los vamos a invitar prontito. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. A ustedes por invitarme y Gracias. muy contento de poder colaborar con ustedes. Bueno, Muchísimas gracias. profesor. Muchísimas gracias y felicitaciones.